Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente, bienvenido a este tu canal Soplando Vida, Mensajes Cristianos. Y el día de hoy tenemos la segunda parte de Datos Curiosos del libro de Hechos, capítulo 15. Déjame decirte que esta segunda parte es una parte muy emocionante, porque anteriormente estábamos hablando acerca de esta diferencia que había entre si era bueno que los no judíos adoptaran las creencias de los judíos. Si una vez llegando a Cristo era necesario que el no judío o el gentil adoptara por judaizarse, por meterse en la ley. Hablando de ley me refiero a la ley de Moisés, las obras de la ley, o sea, la ley de Moisés, porque para los judíos era muy importante y de hecho aún a la fecha la figura de Moisés es muy importante y la ley como tal, la ley de Moisés es importante para ellos, a tal punto que para ellos el obedecer la ley es significado de merecer el cielo, lo cual en este caso se trataba de ver la manera en que los no judíos adoptaran o se judaizaran para poder cumplir con todas estas obras de la ley. Al final se declaró a través de una carta y a través de una asamblea que no era necesario que el no judío se hiciera judío o se judaizara, porque al final de cuentas dependía tanto el judío creyente como el no judío pero creyente, dependían por gracia del amor de Dios, y que al final de cuentas tanto el judío creyente como el no judío pero que es creyente, ambos eran pecadores y ambos necesitaban de Dios. Esto fue una gran resolución y yo sé que para muchos es difícil verlo a la fecha, porque pues al final de cuentas es historia, pero en ese momento era algo grande, se estaba dando un paso extraordinario en el cual se le estaba declarando a la gente que somos salvos por gracia y que no necesitamos de obras de la ley, como es la ley de Moisés, para obedecer y para merecer esa gracia. Aclarado este punto, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, y la siguiente parte es sin duda en el capítulo 15, en la segunda parte de lo que vamos a hablar, es la gran diferencia que hubo entre Pablo y Bernabé. Es increíble que ellos dos, quienes promovieron la unidad entre no judíos y judíos creyentes, ahora ellos estaban teniendo una diferencia, y es que tenían que emprender un viaje justamente para ver cómo estaban las iglesias y para llevar esta resolución. Pero ¿qué pasó? Que Bernabé insistió mucho en querer llevar a Marcos. Era un discípulo que había estado sirviendo por un tiempo, se le dice Juan Marcos, pero que en un momento dado dejó la obra y los dejó a Pablo, lo dejó con toda la obra y se retiró. Puede que le haya dado miedo, puede que no haya querido seguir con la obra. La intención o la cuestión era de que en este momento Juan Marcos quería ser parte de esta obra, de esto que estaban haciendo, de este ministerio, pero ahora Pablo ya no quería que Juan Marcos estuviera con ellos, pero Bernabé sí quería. Entonces hubo una gran discusión, hubo una gran diferencia, a tal punto que aún todavía se sigue cuestionando cuál fue la mejor postura, si la de Bernabé o la de Pablo, y pues ambos terminaron yéndose por rumbos diferentes. Esa fue tal la discusión que tuvieron que separarse porque no quedaron en un acuerdo unánime. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Pero aquí va la gran conclusión de todo ello. Al final, en las cartas de Pablo, se habla nuevamente de Juan Marcos, pero como un fiel discípulo. Se habla como alguien ferviente, como alguien a quien Pablo inclusive llegó a honrar demasiado. Es decir, que al final de cuentas Pablo terminó aceptándolo. Algo que debemos de entender es que dentro del ministerio siempre va a haber visiones diferentes, y que Dios permite en ocasiones que estas visiones sean diferentes para lograr nuevos y mejores propósitos. Al ellos separarse,
y a irse en diferente rumbo, abarcaron todavía más iglesias y abarcaron todavía más espacio para poder llegar y llevar el evangelio. Ahora, la posición de Bernabé era más bien ver cómo es que el ministerio, o su idea era ver cómo el ministerio puede ayudar a las personas a cambiar. Mas, sin embargo, la postura de Pablo era ver cómo las personas también pueden ayudar, cómo es que pueden colaborar para ayudar al ministerio. Son dos puntos de vista completamente diferentes, pero dos puntos de vista válidos a la fecha. Pablo era más, se entregaba, tanta era su pasión que no quería que hubiera estorbo alguno para poder llevar y alcanzar el objetivo, mientras que Bernabé era, como bien lo dice su nombre, hijo de consolación. O sea, siempre tenía la manera de poder levantar a las personas, tenía un gran don y era el de alentar a las personas, y por ello mismo es que ambos tenían visiones completamente diferentes, pero la visión de Dios fue todavía mayor porque ocupó la diferencia de ellos dos para seguir llevando el mensaje, para abarcar más territorio y para mostrarnos una gran lección que podemos hallar a la fecha aún en los ministerios. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es que el propósito de Dios, el principal propósito de Cristo, se cumpla en esta tierra.